resucitará. Nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Palabra, y no solo nos dejó la palabra. Hoy en día existen dentro de la iglesia, dentro de nuestras casas, dentro de nuestro trabajo, en todo donde nosotros nos movemos, vemos cosas extraordinarias en nuestra vida. Vemos que cosas que no deberían de suceder, suceden. Vemos que algo que no esperábamos llega a suceder, y eso es porque Dios está con nosotros, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y somos especiales para Él. Así que hoy vamos a hablar de un tema que dice escogidos para lo extraordinario. Y vamos a hablar de alguien que hemos leído muchas veces en la Biblia. Vamos a hablar de 2, 3 personas básicamente, y vamos a empezar con Jueces 6:11. Creo que conocemos esta historia y dice: entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiesel. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. Yo leía la palabra acerca de Gedeón y decía que Gedeón estaba trabajando a escondidas, porque el pueblo de Israel, si usted recordará, llevaba haciendo lo malo, ya llevaba 7 años haciendo lo malo delante de Dios, y durante esos 7 años Dios había dejado que el pueblo viviera en miseria, que todo el pueblo viviera en una pobreza y en una miseria, que había donde trabajar, había fruto en la tierra, había de donde ellos podían gozar. Sin embargo, no gozaban del trabajo que ellos hacían todos los días. Y Gedeón era uno de los que también estaba trabajando, pero lo hacía a escondidas. Yo miraba dónde era el lugar donde tenían que trillar el trigo, pues era un campo libre, donde cada vez que eso mataban el trigo, pues salía al aire todo aquello que no servía y caía al suelo lo que sí servía. Pero él no lo podía hacer libremente. Para que hubiera comida dentro de su casa, él tenía que ir al lugar donde pisaban el vino, que regularmente era un lugar muy pequeño, y entonces ahí comenzaba él a sacudir el trigo, el cual él iba a utilizar para su familia. Y cuando yo leía eso, yo miraba que esta gente, no solo Gedeón, sino que todo el pueblo ya se había acostumbrado a vivir bajo esa miseria durante 7 años. Ya se había acomodado, ya decía: vamos a sembrar otra vez, ya viene el pueblo a robarse lo que no es nuestro y se lo tenemos que entregar. Y no hacían nada extraordinario, seguían haciendo lo mismo. Pasaba un año, pasaba otro año, y estaban tan acomodados a lo malo que no hacían nada. Sin embargo, dice que en ese momento vino el ángel de Jehová y le habló a Gedeón. Y cuando le habló a Gedeón, pues como que lo enfrenta diciéndole: si tú eres el Dios que dicen mis antepasados, si es cierto que todo lo que nos han hablado eres tú, ¿por qué nos dejas vivir en esta miseria? ¿Por qué permites lo que está pasando? Sin embargo, había un contexto anterior donde el pueblo se había portado mal y estaba sufriendo las consecuencias de lo que había sucedido anteriormente. Entonces viene Gedeón y Dios le habla y le dice que es un hombre valiente, un hombre que va a salir de la comodidad, un hombre donde
estaba acomodado, pero que Dios lo está escogiendo para que salga de esa comodidad, donde Dios lo está escogiendo para que libere a ese pueblo de la pobreza y de la miseria en la que estaban viviendo en ese momento. Gedeón, pues era incrédulo, no creía a lo que él estaba llamando. ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer ese trabajo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Y cuando leía yo eso y decía, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué yo? A veces estamos en esa misma situación nosotros. ¿Por qué yo? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué no a él? Yo no soy nadie, o yo no tengo la capacidad, o yo no puedo. Sin embargo, de todo el pueblo, Dios escogió a Gedeón. Y hoy en día, hermano, Dios nos escogió a cada uno de nosotros y por eso hoy estamos en esta iglesia, en esta casa. Pero vamos a ver el propósito por el cual Dios llamó a Gedeón. Lo que leíamos hace un momento, o lo que les decía, por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Hubo algo que hicieron diferente y ese algo es pedir la ayuda. Es importante reconocer que estaban pasando por algo que ya sobrepasaba sus límites. Aunque ya llevaban 7 años, ya estaban sobrepasando sus límites. Y entonces en ese momento el pueblo decidió a pedir ayuda. Tal vez no todo el pueblo se juntó, tal vez era uno u otro, tal vez eran 5 o 6 personas, pero Dios escuchó la oración de esas pocas personas y dice que esas personas pidieron ayuda. Entonces, también vemos la importancia de que cuando reconocemos que necesitamos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos rescata. Tenemos el otro ejemplo en Éxodo 3 y conocemos muy bien la historia de Moisés. Un día, mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, al otro lado del desierto, cerca de Oreb, monte de Dios, repentinamente se le apareció el ángel del Señor, como llamas de fuego en una zarza. Cuando Moisés vio que la zarza ardía sin quemarse, se acercó para ver bien lo que pasaba, pero el Señor lo llamó, Moisés, Moisés. ¿Quién me llama?, preguntó Moisés. Conocemos la historia de Moisés. Él, después de estar en Egipto, en el palacio, tener las mejores comodidades, tuvo que salir huyendo y llegó con su suegro, el que actualmente era su suegro, pero ya llevaba años viviendo con el suegro y ¿sabe qué? Se había acomodado a ser un pastor de ovejas. Él no había sido llamado para ser un pastor de ovejas, había tenido la mejor educación en Egipto. Sin embargo, la situación que él había vivido anteriormente lo hizo salir corriendo al desierto y estando en el desierto por muchos años se acomodó a ser pastor de ovejas. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué está siendo pastor de ovejas? Si él tiene una educación tan grande que él podría hacer lo que él quisiera porque tenía el conocimiento, tenía la habilidad. Simplemente estuvo en un lugar donde le dijeron hay que apacentar ovejas. Bueno, está bien, voy a apacentar ovejas. Y ese fue su trabajo por bastantes años hasta que Dios lo llamó. En ambos casos, el ángel de Jehová dice que se les apareció y lo llamó. Y como conocemos la historia de Moisés, al igual que Gedeón decía, yo no puedo. Decía Moisés, yo no puedo hablar. ¿Qué voy a ir a hacer allá? Y otra vez a lo mismo. ¿Será que a veces nosotros ponemos lo mismo? O en nuestra familia le decimos, es que tú no podés. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a meter? No podés, no tenés la capacidad, no tenés la habilidad. Hablamos muchas veces que la familia es el núcleo que nos ayuda a superar muchas cosas o al mismo tiempo a dejar muchas cosas. Entonces, en este caso, pues la familia no era como el apoyo de ninguno de los dos, simplemente vivían la vida cada día. Y nos dice en el versículo 9, siempre de Éxodo 3, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Nuevamente, el pueblo dice que clamó y el Señor escuchó y vio el clamor del pueblo de los israelitas. Casualmente, a los dos
se ve como el pueblo le clama a Dios y Dios escucha el clamor de ambos pueblos. Entonces vemos que ambos fueron llamados con un propósito, ambos fueron llamados para rescatar a un pueblo. Por eso les decía, el tema se llama llamados a lo extraordinario. En ningún momento Gedeón pensó liberar a un pueblo de la miseria. En ningún momento Moisés pensó liberar al pueblo de Egipto. Pero Dios los llamó, Dios los escogió, Dios los puso en el lugar adecuado. Pasaron muchas circunstancias previamente, sí. Pero en el momento cuando Dios lo llamó, ellos ya estaban listos para hacer el trabajo que les correspondía. En el caso de Moisés, apacentó ovejas tantos años que cuando él tuvo que sacar al pueblo, todo ese tiempo que él tuvo que apacentar ovejas, le sirvió para poder guiar al pueblo, para poder entender al pueblo, para poder saber cómo guiar al pueblo correctamente. Entonces, no es casualidad, hermanos, que a veces pasamos en nuestra vida circunstancias que decimos, ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué no estoy en una situación distinta? ¿Por qué tengo la capacidad o tuve el estudio o tengo el conocimiento para ciertas cosas y no lo desenvuelvo? ¿Por qué Dios no lo permite? Y razonando en eso, creo que Dios nos deja pasar procesos para lo bueno que ha de venir, para lo extraordinario que Dios nos va a utilizar. Pero no vamos a lograr eso extraordinario si nosotros no logramos pasar los procesos que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vemos que a ellos que Dios los llamó para hacer algo extraordinario, para hacer algo importante. Y tal como a ellos, hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Tal vez podemos pensar, yo no voy a liberar a un pueblo, yo no voy a ser el que va a liberar a Israel. No, puede ser que no. Pero ¿sabe que Dios nos ha llamado para ir a liberar familias? Para ir a liberar a personas que necesitan de Dios. Hay gente afuera, como usted y yo antes, que no conociéramos al Señor, clamábamos por misericordia. Pasábamos un proceso y decíamos, yo no, Señor, yo no voy a la iglesia, pero ten misericordia. Yo no te busco, pero ten misericordia. Hay tanta gente, hermanos, que está afuera necesitando de Dios y Dios quiere usarnos a nosotros para ir y liberar a esas personas, para ir y hacer el trabajo que Dios nos ha demandado. No va a ser tal vez el trabajo tan extraordinario como lo hicieron ellos. Tal vez no va a estar escrito en la Biblia, pero Dios nos escogió a cada uno de nosotros para hacer ese trabajo. Así que, hermanos, si todavía a estas alturas de estar dentro de la obra del Señor estamos dudando, ¿será que debo de servir? ¿Será que Dios me está mandando? ¿Será que es un llamado de Dios? ¿Será que se me tiene que aparecer el ángel para que yo le diga, sí, Señor, lo voy a hacer? No debemos de esperar eso, hermanos, porque Dios nos está llamando, nos escogió a cada uno de nosotros y a estas alturas nosotros debemos de pensar y decirle, ¿cómo te puedo servir? ¿En qué área te voy a servir? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si aún estamos pensando en servirle, hermanos, ya no lo pensemos. Simplemente digámosle, Señor, aquí estoy. A como tú digas, a donde tú digas, pero cuando lo digamos, hermanos, aunque no nos guste lo que nos van a poner a hacer, lo tenemos que hacer porque le dijimos, Señor, aquí estoy. Aunque no nos parezca, decimos, Señor, aquí estoy, pero Dios nos va a poner en el lugar donde nosotros podemos desenvolvernos, donde nosotros podemos hacer el trabajo, aunque digamos, es que yo no puedo hacer eso, como lo decía Moisés, yo no puedo hablar, ¿qué le voy a decir? A veces nos pasa a nosotros y decimos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿O cómo voy a empezar a cantar? ¿O cómo voy a empezar? Hermanos, todos pasamos por eso. Nadie empezó sabiendo y entrando al 100. No, hermanos, aunque así se tenga el conocimiento, pasar al altar es un privilegio que a todos nos da nervios, que a todos nos ponemos nerviosos y pensamos que en el camino voy a decir todo esto y pasamos toda la semana pensando lo que vamos a decir y cuando estamos enfrente no dijimos nada de lo que pensamos. Y cuando pensamos que íbamos a cantar y teníamos el listado, que se nos saltó una de las alabanzas y no las cantamos, que la nota cambió. Pasa. Entonces, hermanos, ¿nos vamos a equivocar? Sí. Pero tenemos que estar conscientes que no estamos solos, que Dios nos llamó para hacer el trabajo que Él nos puso. Así que, como ellos dos, vamos a ver que Dios también llamó y llama en familia. Mateo 4:18.
Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Llamó a dos hermanos, ya iba involucrando a la familia. Y mire, es extraordinario porque les dice que ellos pescaban y les dijo: ustedes van a ser pescadores de hombres. No les cambió la profesión. Lo que ellos sabían hacer, en base a eso, Dios los llamó para que siguieran trabajando. Versículo 21. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejaron atrás la barca y a su padre y los siguieron de inmediato. Hay cosas que debemos dejar atrás, hermanos. Difícil es la decisión, lo difícil. Lo demás no es lo difícil. Lo difícil es decir: ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Y ahora no nos debemos de preocupar de eso, hermanos, porque cuando Dios llama, se encarga de todo, absolutamente de todo. Entonces lo importante es decir: yo te voy a servir, y cuando Él diga: este es tu privilegio, tomarlo y hacerlo, hermano. Porque si le decimos te voy a servir y nos dan el privilegio y al final no lo hacemos, no es así como funciona. Entonces vemos que Dios llama por familia también. No piense que solo es de uno el privilegio, del hermano, de la hermana. No, el privilegio es para toda la familia. Les comentaba en el servicio anterior que cuando nos toca hacer algo en un servicio en la casa, digamos, le voy a poner el ejemplo, no me gusta, pero el día que se hizo las flores, todos en mi casa literalmente ayudaron. Unos se fueron conmigo a comprar, otros fueron esto. Y yo creo que así nos toca. Asumo que cuando a hermana Carolina le toca hacer la venta, sus hijos le ayudan, su esposo, todo mundo ayuda. Entonces, hermano, cuando Dios da el privilegio, tal vez dirá el encargado es él como nombre y persona, pero al final toda la familia está involucrada, como en este caso. Todos fueron involucrados. ¿Se imagina el papá de Santiago y Juan decir: ¿y ahora quién me va a mantener? ¿Y ahora quién se va a encargar del negocio? ¿Ahora qué voy a hacer con la pescadería? ¿Quién voy a mandar a que pesque? ¿Se imagina usted eso? Pudo haberlo pensado, pero ellos no lo pensaron. Ellos dijeron: te seguimos, y dejaron a papá y se fueron a servirle al Señor. Decisión difícil, decisión complicada, pero es una decisión que debemos de tomar todos los días para poder servirle al Señor. Y algo que me llamaba la atención es esto, tal vez sea un pequeño, hermanos, pero quería ponerles todo el versículo en Lucas 21, y creo que todo lo hemos leído muchas veces. Lucas 21:15. Terminando la comida, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mira lo que le preguntó y mira lo que le respondió. A veces nos pasa eso a nosotros, nos preguntan una cosa y respondemos algo, no lo que debemos de responder, algo distinto. ¿Me amas? Y el que dijo: te quiero. Esa no era la respuesta que debería de haber dicho. Sin embargo, era lo que él sentía en ese momento. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Versículo 17. Por tercera vez le preguntó Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al oír que le preguntaba por tercera vez si lo quería, y contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Difícil, hermanos, porque a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos dice: Señor, ¿me quieres servir? Sí, Señor, te quiero servir. Pero nos dan el privilegio y no lo hacemos. Entonces le vuelve a preguntar otra vez: ¿me quieres servir? Sí, te quiero servir, tú lo sabes. Tal vez el sentimiento sí está, tal vez el deseo sí está, las ganas sí están, pero las acciones no están. Y por eso le volví a preguntar una tras otra vez, porque el sentimiento él sí lo tenía, él sí amaba al Señor, pero amar al Señor era más que decirle: sí, te amo. Por eso el Señor le decía: apacienta mis ovejas, porque el servicio era importante y era donde le mostraba cuánto
le amaba al Señor. Y apacentar a las ovejas, hermanos, era dar pasto, era dar la palabra de Dios, la voz que alimentaba el alma de esas personas. Por eso era importante que él entendiera cuando el Señor le decía, apacienta mis ovejas, dale palabra, cuídalas. No le decía solo cuídalas, era alimentarlas, darle la palabra correctamente. Y entonces hoy en día el Señor no nos puede estar preguntando cada rato, ¿de veras me amas? ¿De veras me quieres servir? Y decirle, sí, Señor, te quiero servir, pero a la hora de la hora no lo hacemos. Debemos de accionar, hermanos. No debemos de esperar que nos estén preguntando una y otra vez, sino la acción, que el Señor vea en nosotros el interés, el deseo y cuánto le amamos. El servicio no es para mostrarle al pastor, al hermano, a cualquiera, no es para mostrar al que está a la par de nosotros si amamos o no amamos al Señor. El servicio es mostrarle a Dios directamente cuánto le amamos, cuánto estamos agradecidos con Él y por eso le estamos sirviendo. Cuando vemos Jueces 6:12, dice, cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, hablando de Gedeón nuevamente, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. A veces, hermanos, nos entra la duda de preguntar, ¿será que para lo que me dijeron que debo de servir lo puedo hacer? ¿Será que podré cantar? ¿Será que podré ministrar alguna vez cuando nos dan el privilegio de la ofrenda? Decir, ¿será que puedo tener una palabra? ¿Será que lo voy a poder ministrar correctamente? ¿Será que voy a poder hablar bien? El miedo nos invade, hermanos, porque ese es como el trabajo del enemigo, hacernos decir que no podemos, que no somos capaces. Y Gedeón pensó lo mismo y por eso el Señor le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y hoy el Señor también nos dice a nosotros, estoy contigo, hombre y mujer fuerte y valiente. Aunque nuestras fuerzas podrían estar bajas, aunque sintamos cansados, aunque a veces sintamos que ya no podemos más y estamos a punto de desfallecer o desmayar, el Señor dice, estoy contigo, hombre y mujer fuerte y valiente. Hemos sido escogidos para servirle al Señor y no importa la circunstancia que estemos pasando, no estamos solos. Dios está con nosotros. Éxodo 3:12, Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pensando en esto acerca de Moisés, cuando Dios le dice, Dios está contigo y la señal va a ser que a la gente que tú traigas, aquí donde tú y yo estamos hablando, va a venir esa gente a servir, va a venir esa gente a adorar. ¿Sabe que hoy en día es lo mismo? Que el servicio que usted hacemos día a día se va a notar, o de hecho se está notando, hermanos, la iglesia ha crecido. Y lo mismo que le decía a él, la gente adorará en este mismo monte. Nuestro trabajo, hermanos, nuestro servicio, cualquiera que sea el servicio que le damos al Señor, se va a notar y la gente va a venir a adorar y a servir al Dios al que nosotros servimos. No porque seamos excelentes y que digamos, es capaz de traer tanta gente. No se trata de eso. Es de enseñarle a la gente que también debe amar al Señor, que también debe servirle al Señor. Entonces, en ambos casos el Señor les dice, yo estoy contigo. Si tenemos dudas, hermanos, Dios está con nosotros. Pero si todavía tenemos alguna duda adicional, Jeremías 1:5 dice, antes de formarte yo en el vientre ya te conocía, antes de que salieras de las entrañas maternas te consagré profeta y te destiné a las naciones. Hermanos, estamos destinados a servirles al Señor. Fuimos consagrados para servirle al Señor. Pensamos que a veces, yo porque me aparté, porque me criaron dentro de la iglesia y mis papás eran cristianos, por eso yo sigo dentro de la iglesia, porque un amigo me lo presentó, porque yo soy buena persona, por eso es que yo estoy aquí. No, hermanos. No somos capaces de eso. Dice la palabra que ya fuimos nosotros predestinados antes de que naciéramos. Ya habíamos sido escogidos para servirle. Así que no tenemos por qué negarnos si ya somos escogidos, hermanos. Es un privilegio el ser escogido. A veces nosotros vemos grupos donde escogen a la gente. Digamos en los grupos de trabajo, en la oficina. Los gerentes, solo entre ellos se juntan los gerentes o los de la
bodegas, solo entre ellos se juntan, o los de administración, solo ellos. Están escogidos los grupos, pero sabe que Dios aquí, a cada uno de nosotros somos escogidos y por eso estamos en este lugar, porque Dios nos escogió. Estamos en el lugar preciso donde Dios quiere que estemos para poder servirle, para poder llevar su palabra en el momento que Él decida que lo hagamos. Y como le digo, al inicio les dijo a Gedeón y a Moisés, yo estoy contigo. Se los dijo antes y todo el mundo dice, es que en el Antiguo Testamento ya pasó, eso ya no es válido hoy en día. Lo pueden pensar, pero en el Nuevo Testamento también hay palabra y eso lo vemos en Mateo 28:20. Y enséñales a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre. Aquí es la gran comisión cuando Dios manda a sus discípulos a hacer la gran comisión de ir y hacer los discípulos a las naciones. Puede ser que los discípulos tuvieran miedo, pueden decir, lo vimos, de hecho, lo leemos cuando muchos de ellos, Jesús aún estaba en la tierra y querían liberar a un endemoniado y decían, Señor, no lo podemos hacer como tú lo haces. No sabemos cómo hacerlo, pero hoy en día podríamos tener esas dudas de decir cómo yo voy a venir y a ser un profeta, cómo yo voy a venir y liberar, cómo yo voy a venir y predicar, cómo yo voy a venir a cantar. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice, estaré con ustedes siempre, siempre, siempre. Así que, hermanos, a Él sea la gloria. Digámosle, Señor, yo quiero servirte. No sé si me ayudan, Fer, no sé quién me va a ayudar. Digámosle, Señor, yo te quiero servir siempre. Los obstáculos, hermanos, lo vamos a tener. Vamos a tener las dificultades. Puede ser que nuestra familia no sea el que nos quiera colaborar. Sabe que en el caso de Gedeón, una cosa le demandó primero el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a botar todos esos baales que están ahí en el pueblo. Y sabe que Gedeón al inicio tuvo miedo. Primero le pidió varias señales al Señor y le preguntaba si realmente era Él, dame una señal. Le dijo, mira, te voy a traer la comida, la voy a preparar. Y entonces el pueblo viene y lo hizo Gedeón. Pidió una señal, pidió otra señal. Y después que el Señor le dice, vas a ir a derrotar a esos baales, sabe que tuvo miedo y lo hizo a escondidas. Buscó la noche para hacerlo. Esperó que todos se durmieran para derrotar esos altares que estaban ahí. Y al día siguiente, cuando se levantó la familia, dijo, ¿quién fue? Y empezaban a acusar a todo el mundo y empezaban a preguntar quién había sido. Y Gedeón, calladito a escondidas, no dijo que él había sido, pero obviamente se enteraron que él había sido. Tuvo que enfrentar a su familia y al pueblo antes de tomar el privilegio, antes de hacer lo extraordinario. Sabe que el pueblo quería matar porque él había destruido los baales en el pueblo, pero Dios estaba con él, nunca lo dejó solo. Entonces, como hoy en día puede ser que nuestra familia no esté de acuerdo al privilegio que Dios nos da, nuestra familia puede no estar muy convencida, pero usted y yo debemos de estar convencidos que fuimos llamados para servir. No debemos de estar acomodados. No sé cuántos años podríamos estar acomodados en la iglesia, estar sentados, decir, con que yo escuche la palabra está bien, con que alguien más predique, con quien más alguien más lo haga, está bien. Yo estoy cómodo porque vengo a la iglesia, recibo la bendición, escucho, Dios me ministra y estoy bien. Sí, puede estar bien, pero necesitamos salir de ese acomodamiento. Necesitamos sentirnos incómodos. Al inicio es incómodo, hermano, porque decir, ¿cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a cantar? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Puede ser incómodo al inicio, pero sabe que después se siente alegría, se siente gozo, se siente una bendición. Y más cuando sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas del Señor. No estamos solos porque Dios está con nosotros siempre. Y que aunque las capacidades podamos decir que no las tenemos, sabe que Dios dice que sí tenemos las capacidades y por eso estamos y vamos a tener lo que Dios dice que vamos a hacer, porque la capacidad ya la puso previamente en nosotros. Desde que nos destinó, desde que nos escogió, puso esa capacidad en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Así que no dudemos, digámosle, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Ya no quiero estar cómodo como lo pasaban ellos en esa comodidad. Sabe que fuimos llamados para liberar a esas personas que están en el vicio, a esas familias que se están destruyendo hoy en día, esas familias que necesitan que llegue alguien y les dé una palabra de aliento, que les dé una palabra de amor. Sabe que a veces las situaciones que llegamos a pasar en nuestra vida es precisamente para que vayamos y ayudemos a esas personas. Tal vez
en nuestro hogar podríamos poner el ejemplo que fue un hogar donde había mucho maltrato familiar, había mucho maltrato físico, y entonces Dios nos, con esa experiencia que vivimos en nuestro hogar, Dios nos lleva a una familia nueva para que restauremos esa familia. ¿Pasamos algo? Con el propósito de levantar nuevas familias. Tal vez en la casa hubo mucho vicio, había alcohol, drogas, no sé qué pudo haber, y Dios permitió que pasáramos todo ese proceso porque hay alguien más que necesita ser liberado, y ese alguien más Dios nos está mandando a nosotros para llevar esa palabra tal y como nosotros la recibimos en algún momento, hermanos. Así que digámosle: Señor, aquí estoy yo te quiero servir, yo quiero mostrar mi agradecimiento de todo lo que tú has hecho para conmigo. Así que pongámonos sobre nuestros pies y adorémosle al Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias porque nos escogiste. Antes que saliéramos del vientre de nuestra madre, ya habíamos sido escogidos para servirte, Padre. Queremos, Señor, servirte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, entregarte lo mejor que tú nos has dado, Padre Celestial. Cada uno de nosotros hemos pasado procesos distintos y nos has permitido pasar esos procesos, Señor, para glorificar tu nombre. Y queremos, Señor, expandir tu nombre en esta tierra. ¿Para qué fue elegido cada uno de nosotros, Padre? Tenemos un plan en esta tierra, un propósito en por qué estar en esta tierra. Nuestra familia tiene un propósito en esta tierra, Padre Celestial. Y como familia queremos servirte. Queremos entregarte nuestro servicio, Padre. Queremos que cada uno de nuestras familias, desde el más pequeño hasta el más grande, te sirvamos, Padre Celestial. Que empecemos a salir de nuestra incomodidad en la que podríamos estar, o en la comodidad que algunos puedan estar, Padre Celestial, para servirte, para adorarte, para glorificar tu nombre en esta tierra, Padre Celestial. Definitivamente, Señor, no somos dignos. Gracias, Señor, por vernos. Gracias, Señor, por escogernos y por darnos esa capacidad, Padre. Que seas tú el que te glorifiques, Padre. Que seas tú, Señor, el que reciba toda honra y toda gloria, Padre. Como usaste, Señor, a cada uno de ellos, como usaste a Gedeón para liberar un pueblo, como usaste a Moisés, Padre, para liberar, Padre, a Israel. Úsanos a nosotros para hacer el trabajo, Padre, para el cual fuimos diseñados. Ayúdanos, Señor, a liberar a aquellas personas que necesitan de ti, Padre, a llevarles la palabra, a llevarles, Señor, tu presencia, Padre Celestial. Usa la vida de cada uno de tus hijos, Padre, de los que están en este lugar, de los que se congregan en esta iglesia, Padre Celestial. Usa nuestras vidas. Ayúdanos a entregar lo mejor de cada uno de nosotros, Padre. Dale, Señor, esa fortaleza y esa disponibilidad, Padre, para servirte. Esa certeza, aquel que aún dude, Padre, la gloria, pueda tener esa certeza y esa convicción que fue llamado para servirte, que fue llamado, Señor, para hacer algo extraordinario en esta tierra, Padre Celestial. Que el día, Señor, que tú preguntes por el trabajo de cada uno, podamos presentarnos delante de ti, Señor, y que tú digas: buen siervo fiel, Padre,
Gracias, Señor. Todo, Señor, todo es tuyo, Padre. Y lo ponemos a tu disposición para que seas tú el que te glorifiques, Padre. Para que tu nombre sea exaltado, Padre celestial. Muchas gracias. Gracias, Señor. Fortalece la vida de cada uno. Dale esa certeza a cada uno, Padre. En tus manos, Señor, están nuestras vidas y queremos hacer lo mejor para ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada familia representada. Bendecimos a cada familia por nombre, Padre celestial. Y declaramos, Señor, que nos levantamos y te servimos. Te glorificamos y te exaltamos en este 2024, Señor. Que vamos a ser hombres y mujeres extraordinarias. Que vamos, Señor, a salir para predicar tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares. Que tú nos guardes, Padre. Que el día de mañana, que es el último día de la semana, Señor, que tú los bendigas extraordinariamente. Que guardes nuestra entrada y nuestra salida, Padre. Que proveas a aquel que aún está necesitando una provisión, Padre. Aquel que está esperando un milagro, Padre celestial, pueda suceder ese milagro en su vida. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido y las que recibiremos mañana. Desde ya te bendecimos, Señor, y agradecemos por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Lleguemos a nuestro